Bueno, pasamos al tercer video del repaso de neurología. Vamos a hablar un poquito de enfermedad de Parkinson, parkinsonismos y Parkinson Plus. Es bastante común la enfermedad de Parkinson y sobre todo los parkinsonismos en las personas adultas. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que se manifiesta como un síndrome extrapiramidal causado por la destrucción de las neuronas de la sustancia nigra que fabrican dopamina. Es decir, vamos a tener menos neuronas que fabrican dopamina o neuronas que por alguna razón dejan de fabricar dopamina o fabrican poca cantidad. La causa de la destrucción de las neuronas de la sustancia nigra no se conoce, o sea, Parkinson tiene una etiología desconocida, a diferencia de lo que son los parkinsonismos, que lo vamos a ver en un ratito, que la causa sí se conoce. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad que aparece alrededor de los 50 a 60 años, es decir, son adultos jóvenes. A diferencia de los parkinsonismos, que en general nosotros siempre los llamamos Parkinson, pero técnicamente está mal dicho, que son por aterosclerosis en los ancianos. Y esto aparece a los 70-80 años. Los pródromos de la enfermedad de Parkinson, varios años antes que se establezca la enfermedad, incluyen malestar general, micrografía, que es cuando hacen la letra cada vez más pequeña, tono de voz muy bajo, las personas empiezan a hablar con una voz muy queda, muy baja, irritación o depresión y alteraciones del olfato. El pronóstico no tiene cura, ni aun con el tratamiento con levodopa, y en algunos casos desarrollan demencia. Finalmente fallecen por complicaciones con la postración. Bueno, este es un dibujito donde vamos a ver un señor con las características de enfermedad de Parkinson y de los parkinsonismos, donde vemos la cara de póker, que es la hiponimia, es decir, no hace mímica, la limitación de la supraelevación de la mirada, por lo general tienen la mirada fija hacia adelante, la rigidez típica del Parkinson, que es el temblor y la rigidez, el temblor en reposo y la rigidez con el fenómeno de rueda dentada, como que los movimientos son por segmentos, por tramos. La detención involuntaria de la marcha al pasar por una puerta, la postura encorvada, por lo general tienen lateralización e inclinación hacia adelante, la bradicinesia, que es muy notable y muy marcada, la bradicinesia es una lentitud extrema en todos los movimientos, tienen una marcha parkinsoniana que es muy característica, que se llama marcha festinante. La persona tiene esta inclinación hacia adelante y lateralización a veces y da pasitos muy cortitos, da pasos cortitos arrastrando los pies, cuando tiene que girar, gira sobre sí mismo en pivote y también tienen nicturia y estreñimiento. Entonces, clínica de enfermedad de Parkinson, temblor más rigidez. Es un temblor de reposo. En algunos casos pueden presentar temblor intencional, es decir, tiemblan cuando quieren ir a agarrar algo. Y tiene un montón de signos semiológicos que son típicos del Parkinson, como el signo del bolsillo. Meten la mano en el bolsillo para que no se vea el temblor de reposo. Es un temblor donde los dedos pulgares y los índices y medios hacen como un movimiento, como contando monedas o roliendo píldoras. Primero puede ser unilateral y luego pasa a ser bilateral. La rigidez se da por el aumento del tono colinérgico a nivel de la sustancia nigra porque se pierde la inhibición del sistema nervioso central. La facies de jugador de póker es una cara inexpresiva, pierde la mímica, los ojos están fijos, prácticamente no parpadea. El signo de la almohada invisible es la rigidez que se produce en los músculos de la nuca. Cuando se van a acostar, la cabeza queda como suspendida, como que no apoya sobre la almohada, como si tuviera un almohadón invisible, por eso el nombre. El signo del marco es cuando al caminar se apoya en las paredes o los marcos de las puertas por la inestabilidad que tiene. Y el signo de la rueda dentada, que es característico de la rigidez,
Es esa rigidez del brazo que se va venciendo por segmentos o por etapas, como los dientes de un engranaje. Bien, con respecto a la marcha parkinsoniana o marcha festinante, el paciente con Parkinson da pasos muy cortitos, va arrastrando los pies, gira en pivote o descompone el giro en varios movimientos, presenta cierta lateralización de la postura y tronco y cabeza inclinados hacia adelante, tiene tendencia a caerse hacia adelante. Este tema de caerse tiene mucho que ver con que en Parkinson el cerebro le da la orden al cuerpo de que comience a caminar o que se detenga, pero el cuerpo no responde. Entonces, hasta que logra dar el primer pasito y empieza a caminar, ahí se va como un poco más para adelante, más rápido, y cuando quiere frenar no puede. Tiene dificultad para iniciar y terminar los movimientos. Los brazos no acompañan el movimiento de la marcha, puede tener los brazos y las piernas y caderas levemente flexionados. Con el tiempo, en los casos graves de Parkinson, quedan flexionados los miembros superiores e inferiores y el paciente queda confinado a una silla de ruedas o postrado en cama en posición fetal. No puede extenderse por la rigidez. Recuerden que tienen rigidez y el temblor en reposo, y suelen fallecer por algunas complicaciones asociadas a el estado de postración en la cama, como pueden ser neumonías aspirativas, escaras, etc. Bien, de la clínica en el Parkinson lo es todo, es decir, es sumamente importante porque es la manera de diagnosticar el Parkinson, esencialmente por la clínica. La bradiquinesia dijimos que era la lentitud exacerbada, tiene dificultad para iniciar y terminar los movimientos y esta es la razón por la cual se cae. La demencia y la depresión sufren algunos, un 40% puede desarrollar demencia con alucinaciones y delirio, y sufren de depresión endógena por trastornos en la neurotransmisión. No responden a los inhibidores de recaptación de serotonina y tienen una actitud de autoaislamiento, de pseudoautismo, ostracismo, negativismo, a veces están irritados o se enojan. También pueden presentar afasia. Afasias son los trastornos del lenguaje, ¿sí? La afasia de Broca cuando no pueden hablar, no pueden articular la palabra, y la afasia de Wernicke cuando no pueden comprender el lenguaje hablado. Agnosia, que es la incapacidad de reconocer o de identificar tanto objetos como personas, pueden no reconocer a los familiares, y apraxias, a veces no se pueden vestir o no pueden cepillarse los dientes o hacer cosas que normalmente hacían. También pueden aparecer trastornos autonómicos como la hipotensión ortostática, síncope, constipación, retención de orina o misión más frecuente. Otras características, la piel y el cuero cabelludo son oleosos, se dice que tienen aspecto de pomada lustrosa o de cera, tiene un habla monótona con voz de tonalidad más bien baja y el tratamiento se hace con levodopa. La levodopa se da con ¿qué se da? Con carboximetildopa. Lo que hay que hacer es evitar que la levodopa se convierta a dopa periféricamente. Por eso se da con esa enzima que va a inhibir la conversión. Entonces, cuando llega a la barrera encefálica, la levodopa puede atravesar la barrera encefálica y la carboximetildopa no, por lo cual la conversión de levodopa a dopa no ocurre periféricamente, sino una vez que atraviesa la barrera hematoencefálica, es decir, en sistema nervioso central, que es donde queremos que actúe. También se puede hacer prevención con vitamina D y antioxidantes. La vitamina D es fundamental y se está dando mucha importancia actualmente para todo lo que tiene que ver con trastornos cognitivos y con deterioro cognitivo. Así que hay que ver que a uno no le falte la vitamina D. Bueno, diagnóstico, dijimos, clínica principalmente, esencialmente la clínica. Vieron la cantidad de signos y síntomas que tiene, y signos semiológicos sobre todo. Y en los estudios por imágenes, como puede ser una tomografía, se puede ver atrofia cortical cerebral. Vamos ahora a pasar a los que son los parkinsonismos y Parkinson Plus. Parkinsonismos, que es lo que vemos en la mayoría de las personas mayores de 70, 80 años,
son indistinguibles clínicamente de la enfermedad de Parkinson. La única diferencia entre parkinsonismos y Parkinson es que en el parkinsonismo la causa es conocida y en el Parkinson no. Causas de parkinsonismos, la primera y principal es la aterosclerosis, ¿sí? La mayoría se da en personas añosas de 70 a 80 años y suele ser también causa de ACV, es decir, de ACV isquémico. También hay parkinsonismos secundarios a las encefalitis por epidemias de virus, de gripes graves. Puede ser también el caso de los boxeadores, y no solamente también los boxeadores, también muchas veces los jugadores de rugby o de fútbol americano, es decir, el parkinsonismo pugilístico, se estudió en los boxeadores, son personas que reciben múltiples golpes en la cabeza que les causan pequeños infartos lacunares. El parkinsonismo por drogas de abuso o drogas lícitas, legales, por ejemplo, polvo de ángel, éxtasis, cocaína, reserpina, alfa-metildopa, litio, anfotericina B, metoclopramida, amiodarona y neurolépticos. En el caso de la cocaína lo que causa es un ACV isquémico, lo mismo que cuando causa un infarto, porque hace vasoespasmo de las arterias, tanto en el corazón como en el cerebro, causando un infarto, ya sea cerebral o infarto de miocardio. Los parkinsonismos por tóxicos, estos ocurren cuando hay intoxicación con monóxido de carbono, con cianuro, manganeso, en la enfermedad de FARC, que tiene depósitos masivos de calcio en los ganglios basales, parkinsonismos por enfermedad de Wilson, que era la que teníamos depósitos de cobre en hígado y ganglios basales, y parkinsonismos como síndrome paraneoplásico, principalmente un paraneoplásico de cáncer de pulmón neurológico muy importante es este parkinsonismo. Bien, el Parkinson Plus, acá lo que tenemos son pacientes que parecen tener un Parkinson, pero están asociados a otras enfermedades neurológicas, o bien pacientes que no responden al tratamiento de Parkinson con levodopa. Entonces, dentro de todo este grupo, vamos a mencionar algunos, la enfermedad multisistémica o atrofia neuronal sistémica. Acá tenemos, puede haber atrofia olivopontocerebelosa, que cursa con un síndrome cerebeloso, atrofia estriadonígrica, que no responde bien a la levodopa, el síndrome de Shri-Drager, que es un Parkinson muy grave con signos muy severos de disfunción autonómica. Tienen hipertermia, síncope, constipación o diarrea severa, retención urinaria, trastornos de erección y de eyaculación. La enfermedad por los cuerpos de Lewy, que es bastante observable en personas mayores, es una demencia por destrucción neuronal y las neuronas destruidas contienen unos depósitos eosinófilos que se llaman cuerpos de Lewy. La parálisis supranuclear progresiva con mayor compromiso de la mirada que queda fija hacia adelante y no la pueden sobrelevar, y la apraxia con rigidez progresiva y atrofia cortical. Hay un marcado compromiso de la corteza cerebral que se puede ver como atrofia en los hemisferios cerebrales cuando hacemos una tomografía de cerebro. Bien, aquí terminó el repaso de lo que es Parkinson y Parkinsonismos y Parkinson Plus y vamos a continuar ahora con todo el repaso de neurología. Muchas gracias.